Lucas capítulo 8, del 19 al 21, entendiendo las enseñanzas de Yeshua. Y hoy vamos a hablar sobre el término mi madre y mis hermanos, cuando Yeshua habló de quiénes son mi madre y mis hermanos. Lucas capítulo 8, del 19 al 21. Lucas 8, del 19 al 21 dice, hablando de Yeshua: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por la causa de la multitud. Y se le avisó a Yeshua diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Yo me trato de poner en los pies de una persona observando esta situación. Aquí está Yeshua, tal vez en una casa, rodeado de muchas personas. Él constantemente estaba rodeado de gente necesitada, porque obviamente él sanaba con el poder que Adonai le había otorgado, el poder que él llevaba como el Mesías. Y aquí está este grupo de personas y lo están rodeando, y de repente llega su mamá y sus hermanos. Incluso algunos comentaristas judíos mesiánicos dicen que aquí fue el momento donde tal vez se le avisa a Yeshua que su padre ha muerto, o no al menos su padre, pero quien fue su tutor en la tierra, que fue Yosef. Algunos creen que este fue el momento porque para que se presentara la madre y los hermanos no era cualquier cosa. Usualmente estas noticias no se daban a la ligera, es como en el tiempo de hoy. Si alguien a usted le va a decir que una persona muy cercana a usted ha muerto, usualmente tratan de sentarlo, que haya apoyo alrededor. Entonces, muchos comentaristas del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, creen que en ese momento a Yeshua se le iba a avisar que Yosef, el esposo de Miriam, había fallecido. En este momento, Yeshua, sabiendo todo, él pudo haber dicho: bueno, tengo que encargarme de esto es algo importante, es parte de mi familia. Pero él dice: no, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo hacen. Y muchas veces, hermano, hemos oído, yo me atrevo a decir que equivocadamente, es que todos somos hijos de Dios, es que todos somos hermanos en el Señor. Bueno, de acuerdo a lo que enseña Yeshua, de acuerdo a la Torah viviente, ¿quiénes son hijos de Dios? Yeshua es hijo de Dios, y por ende, cuando nosotros creemos en Él, nos volvemos sus hermanos, somos parte de la familia. Incluso, hermanos, para que sepan, en el orden espiritual en cuanto a familia, Adonai es nuestro Padre, Yeshua es nuestro Mesías. Él vino a nosotros a rescatarnos, a llevarnos al Padre. Pues aquí Yeshua nos pone casi como su hermano. Y él mismo dice: bueno, yo no soy su Señor, porque en este caso el amo no sabe con lo que va a hacer el Señor, pero ustedes son mis hermanos. Y aquí, hermanos, hay una autoridad dentro de la familia espiritual. Y de acuerdo a lo que dice Yeshua, no todos somos hijos de Dios. Los que son hijos de Dios, de acuerdo a Yeshua, son los que oyen la palabra de Dios y no más. O me pueden corregir. Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y esto ya lo hemos cubierto, hermanos, pero me gusta una vez volver a enriquecer con esta enseñanza que ustedes van a decir: ay, Rabino, ya nos ha dicho mucho esto, pero es necesario que lo entendamos. Cuando el Nuevo Testamento, cuando el Brit Hadashah habla de la palabra de Dios, no se está refiriendo al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no existía en ese tiempo. Cuando el Nuevo Testamento, o por lo menos cuando los primeros libros, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, incluso Hechos y Romanos, y todos estos libros de Rab Shaul, cartas de Rab Shaul, estén hablando de la palabra de Dios, ahí no incluyen el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento vino a ser un volumen mucho antes. Por eso cuando el Nuevo Testamento dice toda palabra está inspirada, ahí solo está hablando de la Torah.
y de los profetas y de los escritos, porque el Nuevo Testamento todavía no existía como un volumen. Fue hasta mucho más antes, donde después se juntaron estas cartas, incluso ya hemos hablado de esto, en donde las cartas de Rav Shaul realmente no vinieron a ser un volumen hasta mucho más antes, porque eran cartas personales. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 49, nos habla un poquito de la postura de Yeshua. Juan 12, 49 dice, hablando Yeshua, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Estuve dialogando con una persona esta semana que pasó. Como algunos saben, me lastimé mi tobillo en el trabajo. Ahorita, Baruch Hashem, ya puedo pisar un poquito mejor. Hay veces donde si estoy parado mucho tiempo, batallo un poco, pero en el trabajo me pidieron que descansara y nomás estuviera detrás de la computadora haciendo órdenes. Y pues cuando bajó el trabajo, me empezó a mandar mensajes esta persona que quería saber. Me decía, ¿ustedes qué son? ¿En qué creen? Quiero saber un poquito más de ustedes. Y me encontré, hermanos, con la falta de conocimiento que hay allá afuera en cuanto al orden de lo que es la familia espiritual. Él me decía, es que ustedes le están quitando la autoridad a Yeshua. Ustedes no respetan ni honran a Yeshua. Yo le dije, mira, nosotros como judíos mesiánicos tenemos un Dios que es Adonai. Y tenemos un Mesías que es Yeshua. Y tenemos al Ruach HaKodesh que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero bíblicamente la alabanza, ¿para quién es? Para Adonai. ¿Quién le dio la alabanza a Yeshua? El Padre. ¿Qué le dijo el Padre a Yeshua? Siéntate a mi diestra. ¿Quién permitió que se le arrojaran las coronas a Yeshua si no fue Adonai? Entonces, hermanos, cuando mismo Yeshua, cuando sus discípulos le dijeron, Yeshua, enséñanos a orar, Él dijo, Avinu Sheba Shemaim, Padre que estás en los cielos. Y cuando Él y yo dialogábamos, una de mis preguntas fue, ¿a quién le oras tú? A Yeshua. No, estás mal. No estoy mal, sí estás mal, porque aún Yeshua mismo enseñó a quién le deberíamos de orar. Ahora, cuando oremos, debemos de orar al Padre en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es el camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia el Padre. Hermanos, por lógica bíblica, nosotros como las naciones estábamos perdidos, sin pacto, estamos en la oscuridad del paganismo. Y después aquí estaba Adonai con su santidad, con su pacto, con sus promesas, con sus mandamientos. Pero había una división, que era el pecado. Yeshua vino a quitar ese pecado para que nosotros, las naciones, pudiéramos conocer al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que instituyó el día de Shabbat, el Dios que instituyó reglas dietéticas, el Dios que instituyó días solemnes para consagrarle. Yeshua, hermanos, es el camino. Yeshua es la puerta, Yeshua es el conducto hacia el Padre. Por eso, hermanos, cortos quedáramos si no honráramos a la puerta que nos llevó al Padre. Yo doy gracias por Yeshua todos los días, pero le agradezco a mi Padre quien le envió y quien le dio el mandato para hablar lo que él debía de hablar. Conversando con este pastor le decía, ¿cuál es su artista favorito? A mí me encanta Van Gogh. Digo, ¿pero qué tiene que ver eso con esta plática? Y me acordé de cuando yo a veces dialogaba con rabinos y quería aprender. A veces los rabinos te tiran unas curvas que, ¿y eso qué tiene que ver? Pero es para enseñarte, es la manera rabínica de enseñar. Y me decía, ¿qué tiene que ver eso, rabino, con esto? Yo le decía, ¿te gusta Van Gogh? Sí. Entonces, pues hay que darle gracias a la brocha. No, fue Van Gogh quien pintó, pero la brocha fue la que él usó. Sí, pero Van Gogh, ok. Adonai tomó a Yeshua y lo usó como instrumento para traernos salvación. Gracias a Adonai por Yeshua. No sé si me estoy dando a entender. ¿Honramos a Yeshua? Claro que sí. Él es nuestro príncipe de paz.
nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Cordero perfecto, aquel que abrió el camino para que pudiéramos llegar al Padre. Él nos hizo reyes y sacerdotes para el Padre. Juan 12:49, hablando Yeshua, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Sabe que es algo bien poderoso? Que todo lo que habló Yeshua estaba respaldado por la Torah. Un 100% de las cosas que Yeshua habló estaban perfumadas y empapadas con la Torah. Él constantemente, escrito está, escrito está, escrito está. A mí por eso me da mucha risa cuando nos preguntan, ¿y ustedes practican guerra espiritual? Yo les digo, pues la única guerra espiritual que yo conozco es la que hizo Yeshua. Agarró su Torah y la empezó a declarar. Cuando vino a Satán con Yeshua y le dijo, póstrate, Yeshua le dijo, no, solo a tu Dios adorarás. A ver, échate del templo. No vas a tentar a Adonai. Yeshua literalmente estaba hablando partes de la Torah. A ver, tienes hambre, come, haz que estas piedras se conviertan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Juan 5, 46 al 47. Juan 5, 46, 47. Yeshua hablando. Shema, escuchen. Porque si creyeres a Moshe, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? En otras palabras, si tú no crees en la Torah, no puedes creer en Yeshua. Así de fácil. Aquellos que estuvieron en nuestros estudios de Mesías revelado, fue precioso hojear las hojas de la Torah y ver cómo Yeshua brincaba y cómo el Mesías una y otra vez está presente en la Torah. Desde el carmesí que se torcía con el oro en la vestidura del sacerdote, o desde el momento donde enviaban aquel chivo expiatorio a Azazel y había otro que era degollado. Desde el momento en que aquella roca tuvo que romperse para que saliera agua, en cada momento Yeshua estaba brotando de las letras sagradas de la Torah. Por eso dijo Yeshua, si no creen en los escritos del profeta Moisés, no pueden creer en mí. Y yo lo llevo un paso más adelante. Si no guardamos Torah, no estamos dando testimonio de que Yeshua es el Mesías. Empezando con Shabbat. ¿Por qué? Porque mismo Yeshua dijo, yo soy el Señor del sábado. ¿Y sabe por qué? Porque Yeshua vino a traer una cosa, reposo. Curiosamente, cuando se dialoga en la fusión del Mesías, el Mesías traía primeramente a Israel redención, pero a las naciones les traía reposo. Porque nosotros como naciones, nosotros como ex-paganos, estábamos cansados y trabajados de la vida que nos agobiaba sin Dios. Y cuando vino Yeshua y nos trajo la libertad por medio de su palabra, entramos en reposo. Yo no sé usted, hermanos, pero cuando yo llegué al entendimiento de todas estas cosas y entendí y comprendí, esto fue después de un año después de guardar Shabbat, que ahora sí, como dicen, me cayó el 20. Pero cuando entendí y comprendí que Dios en su infinito amor y misericordia quiso reservar 24 horas para conectarse conmigo, eso sacudió mi corazón. Porque Adonai estaba diciendo, yo entiendo, te tienes que afanar con el mundo en el cual vives, tienes que comer, tienes que trabajar, tienes una esposa, una familia que atender, tienes negocios, tienes preocupaciones. Pero yo te pido un día, 24 horas, en donde tú pongas un freno a todo eso y te conectes conmigo, porque yo te amo, porque yo te santifiqué, porque yo te saqué de la tierra de Egipto
porque yo soy tu Dios, porque di a mi Hijo para redimirte con esa sangre preciosa, para santificarte. Por eso 6 días trabajarás, mas el día séptimo lo vas a consagrar a mí y será una señal entre mí y ti. Y ahí, hermanos, es donde entendemos que si no creemos en las palabras del profeta Moisés, que fue una sombra del Mesías, nos es imposible creer en el Mesías. Cuando empezamos a estudiar aquella serie de Mesías revelado, yo me sorprendí y decía, ¿por qué el pueblo judío no puede entender que Yeshua es el Mesías? O sea, aquí está en la Torah, está brincando de las páginas de la Torah. ¿Por qué le es tan difícil al judío entender que Yeshua es el Mesías? ¿Sabe por qué, hermano? Por una cosa. El Mesías prometido a Israel venía a hacer 2 cosas, de acuerdo a la profecía bíblica. Venía a redimir a Israel de sus pecados y a restaurar la nación de Israel y a traer las naciones de afuera hacia el pacto. Dice Isaías, hablando de las naciones, vengan, subamos al monte de Adonai y Él nos enseñará sus caminos, porque de Sion saldrá la Torah y la palabra del Señor de Jerusalén. No de Guadalajara, de la luz del mundo, no de China o de Buda, no de alguna otra teoría humana, ni de Utah, de los mormones. Saldrá de Jerusalén, de Sion, y Él nos enseñará sus caminos. Y la función del Mesías es, de acuerdo a la base bíblica, restaurar a Israel como pueblo y enseñarle a las naciones la Torah. Y el judío de hoy, hermanos, no cree que Yeshua es el Mesías o el personaje de Jesús como ellos lo conocen. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos les presentan a un Jesús, ellos presentan a un Jesús que abolió la Torah. Por ende ellos dicen, Él no puede ser el Mesías. Porque el Mesías del cual predica Zacarías, Jeremías y Isaías venía a restaurar a Israel y a traer a las naciones a la Torah. Por ende el Mesías que tú me estás presentando no puede ser el Mesías, porque Él les dice que ya no van al Shabbat, porque Él les dice que ya pueden comer lo que quieren. Y pensando, hermanos, esto en lógica bíblica, esto está siendo una piedra de tropiezo para el pueblo judío. ¿Y qué dijo Yeshua? Si alguno fuera piedra de tropiezo para uno de estos, hablando del pueblo judío, mejor le fuera que sentar un molino y se echar la profundidad del mar. Cuando nosotros somos de piedra de tropiezo para el pueblo judío, hermanos, cuidado, cuidado, porque estamos jugando con lo más preciado de Adonai. Estamos jugando con el tesoro del Rey de Reyes. Hemos visto múltiples ejemplos de aquellos que se han osado en querer maldecir o querer hacer algo en contra del pueblo del Señor. ¿Y dónde están ahorita? El Señor nos libre. Por eso una de nuestras plataformas como judíos mesiánicos es la misma que la de Rab Shaul. Primero para el judío y después para las naciones. Si no creemos en la Torah, no podemos creer en Yeshua. Mateo capítulo 12, versículos 50. Mateo 12, 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Escuchemos bien. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La gran pregunta de $1.000.000. Tan, 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 tan. ¿Cuál es la voluntad de Adonai? La Torah. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hijos, guarden mis mandamientos. Una y otra vez. Le habló a Adonai a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles que no se aparten de hacer mis mandamientos. Adonai es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y déjenme decirle algo, hermanos. Si en una teoría, si en una creencia me están hablando de un Dios que primero establece mandamientos, que claramente en Éxodo y en Levíticos vemos que son para bendecirnos, para darnos salud, para darnos sabiduría, para darnos bienestar, para darnos vida larga. Si un Dios instituye esos mandamientos y luego de repente cambia de parecer, pues
pudiera parecer alguien bipolar. Yo no quiero meterme con esa persona. Pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es roca firme y es eterno. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni su corazón cambia de lugar tan rápido. Él es firme y eterno. Y si Él instituyó y santificó el día séptimo desde el primer día de la creación, déjeme decirle que hasta el día al fin del mundo, el día Shabbat va a seguir siendo santo delante de Él. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu Torah está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu Torah está en medio de mi corazón. Recuerdo la primera vez que fui confrontado por mi familia en cuestión a guardar Torah. Y recuerdo que una persona me llamó aparte, me dijo, ¿por qué haces eso? Y me lo decía con lágrimas en sus ojos, me decía, ¿por qué haces esto? Tú conoces la palabra, tú no debes de añadir a la salvación a la cual el Mesías te ha dado. ¿Por qué haces todos estos ritos? ¿Por qué haces todas estas cosas? Y en ese momento, tengo que ser sincero, me enojé un poco. Pero lo único que pude hacer es, Señor, dame sabiduría para contestar. Y lo único que se me vino a la mente en ese momento y me brotó de mí, dije, dime en qué estoy pecando y ceso de hacer lo que estoy haciendo. Dime, ¿qué pecado cometo al descansar 24 horas y dedicárselas a Dios y a mi familia? ¿Hay algún pecado en eso? No. Dime si estoy pecando al decir, esto es comida y esto no. ¿Hay algún pecado en eso? No. ¿Hay algún pecado en entregarme a las fiestas que Adonai instituyó o a fiestas que están empapadas con la palabra de Dios? Dime qué pecado cometo al hacer esto. No hubo ninguna respuesta en contra. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y nos agrada, su Torah está en nuestro corazón y estamos firmes y no hay nada que nos pueda mover. ¿Sabe por qué no hay nada que nos pueda mover? Porque lo único que es firme en esta tierra es la palabra de Dios. No hay otra cosa más estable, no hay otra cosa más firme, no hay otra cosa más sólida en este mundo que la palabra de Dios. El ser humano le va a fallar, su familia también le puede fallar, su sistema económico le puede fallar, pero la palabra de Dios nunca va a fallar. Y si usted la aplica y la hace, va a estar firme. ¿Cuál es la voluntad del Padre para nosotros como seguidores de su Hijo? El hacer su voluntad. Lucas capítulo 8, versículo 21. Si vamos ahí. Lucas 8, 21. Él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto, hermanos, está ligado con un versículo de la palabra que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, del 22 al 27. En Deuteronomio 5, del 22 al 27, para darles un poquito de trasfondo. En este evento de Deuteronomio 5 es cuando Adonai llama a que el pueblo de Israel se acerque al monte Sinaí para darles la Torá, para darles los primeros 10 mandamientos o las primeras 10 declaraciones, como son conocidas en la cultura bíblica. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Israel se enfrentó a la grandeza de la santidad de Adonai, temieron. Es por eso que a veces nosotros somos un poquito delicados con nuestra terminología. Mucha gente dice, qué linda la presencia de Dios. Déjeme decirle algo, hermanos. La presencia de Dios no es linda. Mientras estemos en esta carne, la presencia de Dios nos causa temor. Incluso, hermanos, cuando la gloria de Adonai llegaba a llenar el templo, los levitas sentían tanto temor que caían en el asfalto.
Dentro de la presencia de Dios, si usted lee la palabra de Dios, se va a encontrar una y otra vez que cuando los hombres y mujeres tenían contacto con la presencia de Dios, inmediatamente había un terror. Decían, ay de mí, que estoy en la presencia del Dios viviente, y su carne se doblegaba. Porque esta carne no puede soportar la presencia de Dios. Podemos sentir el gozo del Señor, podemos sentir la alegría de alabar a Dios, pero la presencia de Dios, hermanos, es algo muy especial. Tanto que antes nomás se permitía una vez al año, y entraba el pobre sacerdote a todo lo que daba, porque si no, caía muerto, y lo jalaban, y el que seguía. Dice Deuteronomio 5, del 22 al 27, hablando el pueblo: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Adonai nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú, hablándole a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Adonai nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Adonai nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Por eso, hermanos, en el movimiento judío mesiánico, cuando alguien a mí me dice, Dios me dijo, el Señor me dijo que te dijera esto, mucho cuidadito. Para que tú me digas, Dios me dijo, tú tienes que andar en las sandalias de Moisés. Tú tienes que andar en las faldas de Débora. Tú tienes que estar en la postura como de Josué. Si el pueblo de Israel, hermano, que se había santificado un día entero, tuvo temor y dijo, no hable Adonai con nosotros, porque ciertamente si lo escuchamos una vez más vamos a morir. Ve tú, Moisés, y lo que te diga a ti, oiremos y haremos. ¿Qué dijo Yeshua? Si no creen en Moisés, no pueden creer en mí. ¿Y qué dijo Moisés? Guardarás el séptimo día como reposo a Adonai. No tendrás dioses ajenos delante de él. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás. No cometerás adulterio. No mientas. No hurtes. Estos son los días solemnes. Esto es comida. Esto no es comida. Porque yo soy Adonai tu Dios que te santifica. Por eso, hermanos, si nosotros no estamos atentos a la palabra de Dios y no la hacemos, no somos dignos de ser hijos de Dios. Muchas veces meditamos en todo esto y suena bonito, oh sí, somos hijos de Dios, pero ¿cuál es el requisito para ser hijo de Dios de acuerdo a lo que dijo el Mesías? Aquellos que oyen la palabra del Padre y la hacen. Ya para terminar, miraba un anuncio en internet y decía, gran estudio bíblico cada jueves, ven y aprende la palabra para ponerla por obra. Yo dije, qué bonito eslogan, pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos poniendo la palabra por obra? Hermanos, no es fácil en este mundo guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre va en contra de lo que dice el mundo. Porque no es cómodo ir en contra del mundo. Pero déjeme decirle algo, usted y yo no fuimos llamados a ser cómodos. Usted y yo no fuimos llamados a estar cómodos en nuestra situación. Nosotros fuimos llamados, en cierta manera, a hacer oposición a este mundo y decir, Adonai reina, Adonai ha reinado y Adonai reinará. Él es nuestro Dios, Yeshua nuestro Mesías. Y así entonces seremos la luz del mundo, siempre y cuando oigamos la palabra de Dios y la hagamos.